Hola, hoy vamos a ver una partida espectacular jugada entre Vladimir Kramnik y Peter Leko en el Campeonato Mundial del año 2004. Este match mejor dicho, se jugó en la ciudad de Brissago, Suiza, a un mejor de 14 partidas. Y bueno, la verdad que fue un match extremadamente parejo. Empezó ganando Vladimir Kramnik, luego Peter Leko ganó la quinta partida y la octava, por lo que pasó al frente y mantuvo la ventaja hasta la última partida, que es la partida que vamos a ver hoy. Bueno, en cuanto a Vladimir Kramnik, creo que sobran las presentaciones, uno de los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos. Le ganó un match nada más y nada menos que a Garry Kasparov, el único ajedrecista que pudo ganarle un match a Kasparov. Y bueno, realmente un jugador brillante, un jugador fantástico, se mantuvo en la elite mundial durante prácticamente toda su carrera. Se retiró oficialmente de los torneos hace 2 o 3 años, pero participa mucho en torneos online. En cuanto a Peter Leko en su momento fue el gran maestro más joven de la historia del ajedrez en el año 94. Se convirtió en gran maestro con 14 años y 4 meses, lo que en su momento fue el récord. Y bueno, un jugador muy fuerte, un jugador muy posicional, muy sólido. Estuvo entre los mejores del mundo desde fines de la década de los 90 hasta la primera década del siglo XXI. Actualmente está prácticamente retirado de los grandes torneos, pero bueno, cada tanto juega y sobre todo es un muy conocido comentarista de ajedrez. Bueno, la partida que vamos a ver, Vladimir Kramnik juega con las piezas blancas. La partida comenzó con E4, C6, D4, D5, E5 por parte de Vladimir Kramnik, lo que es realmente muy lógico, considerando que tenía que ganar sí o sí la partida para salvar el título mundial, así que juega la variante más aguda contra la Caro-Kann. Siguió alfil F5, a lo que Kramnik jugó H4, nuevamente siempre siendo muy lógico con la situación del match, la variante sumamente incisiva, la jugada H4, la jugada un poco más posicional, podemos decir que la jugada caballo F3, a lo que sigue 6 y alfil E2. Bueno, está una línea un poco más tranquila y aún así tiene su veneno. Esta variante fue popularizada por Nigel Short en la década de los fines de los 80, mediados y principios de los 90. En cuanto a la jugada H4, me acuerdo, no sé si fue la primera vez que se jugó, pero me acuerdo de una partida tal contra Botvinnik, en la que creo que fue en el año 1961, en el match revancha, y tal jugó H4 contra la Caro-Kann de Botvinnik. Si no me equivoco, la partida terminó en tablas. Bueno, ahora sigue H6. La idea de H6 es, bueno, por un lado dar la casilla al alfil, muchas variantes, y por otro lado tratar de frenar el avance de los peones blancos en el flanco del rey. Bueno, siguió G4 por parte de Kramnik, tocando el alfil de F5, y ahora hay dos variantes fundamentales, que son la jugada alfil H7 o la jugada más sólida alfil D7. En la partida Leko jugó alfil D7, lo que es muy lógico dada la situación del match, y la otra posibilidad era jugar alfil H7. El tema del alfil H7 es que las blancas disponen de un sacrificio bastante interesante, que es la jugada de 6. Fíjense, si peón por peón, las blancas juegan alfil D3 y ahora todas las casillas se van a cambiar. Se van a cambiar los alfiles que van por las casillas blancas, y las casillas blancas de G6, de G6 a H5 van a quedar débiles en el campo de las negras. Y por otro lado, el alfil de F8 también está en una posición bastante difícil para desarrollar. Así que las blancas tendrían compensación por el peón y es una lucha muy aguda. Y obviamente Leko, dada la situación del match, que solo necesitaba tablas para convertirse en campeón mundial, no quiere entrar en este tipo de variantes. Y juega alfil D7, una jugada mucho más sólida. Siguió caballo D2, desarrollando las piezas, y C5. Bueno, C5 es la jugada típica para atacar a la formación de peones de D4 y E5, ¿no? Ataca la base del peón, la base de la cadena de peones. Siguió peón por peón, y E6 por parte de Leko. También en esta posición se podría haber intentado caballo C6, contraatacando al peón contra el peón de E5. Fíjense,
hay dos opciones fundamentales en esta posición. Se puede jugar caballo B3, a lo que podría seguir caballo por E5, dama por D5, y en esta posición las negras simplemente regresan con su caballo a C6. Y ahora amenazan caballo F6, tocando la dama y tocando el peón de G4. O sea que las blancas van a verse obligadas a volver a mover su dama y van a perder tiempos en el desarrollo de sus piezas. Y las negras van a tener compensación basada en el ventaja de desarrollo de piezas. Fíjense que la posición de la dama no está nada segura en D5 y bueno, el caballo amenaza salir atacando inmediatamente a la dama blanca. Así que existe compensación en esta posición. La otra posibilidad, luego de caballo C6, era sostener el peón D5 con F4. Pero fíjense que ahora el rey blanco queda en el centro del tablero y bueno, y todos estos peones tan avanzados también hacen que el rey blanco esté en una posición un poco más expuesta. Podría seguir E6, por ejemplo, caballo B3 y H5 podría ser interesante. H5 para debilitar la casilla F5. Y si ahora peón por peón, sigue caballo H6. Bueno, y las negras, bueno, podrían colocar un caballo en F5 que no va a poder ser expulsado por ningún peón blanco. Así el caballo en F5 estaría en una posición muy fuerte. Probablemente las blancas estarían obligadas a cambiar su alfil para eliminar el caballo de F5. Así que habría compensación a cambio del peón. Pero bueno, dada la situación del torneo, Lecco no quiere entrar en ningún tipo de variantes que impliquen sacrificar peones, lo que es realmente muy lógico. Sigue E6, caballo B3 por parte de Kramnik, sosteniendo aparentemente el peón de C5. Digo aparentemente porque las negras pueden jugar inmediatamente alfil por C5. Sigo caballo por C5 y dama 5. Bueno, ahora podemos ver la idea de Lecco. Se ataca al rey y se ataca al caballo de C5. Sigo C3, dama por C5 y caballo F3. Siguió caballo 7. Bueno, y podemos ver que las blancas tienen ventaja de espacio en el flanco del rey, dado el peón por el peón de E5, el peón de G4, el peón de H4, y tienen la pareja de alfiles. Tienen dos alfiles contra solamente uno de las negras. Así que la posición podemos decir que es ligeramente favorable para las blancas, dada la ventaja de espacio en el flanco del rey y pareja de alfiles. Sigue alfil de 3, caballo BC6 desarrollando las piezas, alfil E3 atacando la dama, dama 5 y dama de 2 por parte de Vladimir Kramnik. Bueno, en esta posición Lecco jugó caballo G6. Caballo G6 atacando al peón de E5. Bueno, en esta posición existía una variante interesante, sacrificando un peón que era la jugada D4. Fíjense, con D4 sacrificamos un peón, pero hay compensación posicional para las negras. Si peón por peón, la idea es la siguiente: jugar caballo B4, con lo que las negras sí o sí van a instalar un caballo muy fuerte en la casilla de 5, un caballo que no va a poder ser expulsado por ningún peón blanco, y al mismo tiempo se planea jugar el alfil a C6, desde donde el alfil va a ser muy fuerte en la gran diagonal. Así que existía una compensación para las negras. Y por otro lado, el peón de D4 va a ser un peón que va a ser siempre va a ser débil para las blancas. Las negras podrían jugar la torre de 8 y siempre va a haber presión sobre el peón de D4. Pero bueno, Lecco no quiere entrar en variantes que implican sacrificios de material, así que contra dama de 2 juega caballo G6, lo que parece muy lógico también, dado que solo necesitaba tablas para ser campeón mundial. El peón de E5 está amenazado, así que Kramnik juega alfil de 4 defendiendo. Sigo caballo por alfil para eliminar la pareja de alfiles de las blancas, peón por. Y en esta posición la mejor jugada para Lecco era la jugada dama b6, manteniendo las damas en el tablero. Y al mantener las damas en el tablero, el juego de las blancas va a ser siempre las blancas siempre van a estar cuidando la posición de su rey, porque su rey no va a estar muy seguro en un caso de enroque, por ejemplo, dado que los peones H y los peones G ya están avanzados. Pero Lecco cambia damas. Aparentemente, bueno, cambiando damas podría estar más cerca de las tablas, pero vamos a ver que pronto queda en una posición absolutamente pasiva. Sigo rey por D2, y ahora tenemos una estructura típica, muy típica de muchas aperturas, como la Caro-Kann, la francesa,
en las que las blancas tienen un peón de D4 y un peón E5 contra un peón E6 y un peón D5. Y en este caso particular la posición es favorable para las blancas porque tienen un mejor alfil. Fíjense, las blancas tienen sus peones en casillas negras y su alfil que va por las casillas blancas. O sea, los peones y el alfil se compensan. El alfil controla las casillas blancas, en diagonales muy activas, y los peones controlan las casillas negras. Mientras que por el lado de las negras, fíjense, su alfil de D7 choca contra sus propios peones, el peón D6 y el peón de D5. El alfil, si se jugara por ejemplo el alfil C6, estaría chocando contra el peón de D5 y el peón de B7. No tiene muchas perspectivas de juego. En B5 no puede porque está el alfil blanco, así que el alfil de D7 está totalmente pasivo. Por otro lado, el hecho de que las blancas ya tienen su rey en D2, un rey que está activo y totalmente seguro, hace que puedan dominar más rápido la columna C con sus torres. Mientras que las negras todavía tienen su rey en E8, tendrían que definir la posición de su rey para poder comunicar las torres. Así que la posición es... Y por otro lado también tenemos la ventaja de espacio en el flanco de rey que les da también cierta ventaja a las blancas. Así que la posición podemos decir que es ventajosa para las blancas. Siguió caballo F4, torre a C1, dominando la columna C. Siguió H5, tratando de activar de alguna forma sus piezas, pero el problema de H5 es que se debilita la casilla G5, y vamos a ver que esto es realmente decisivo en el transcurso de la partida. Por eso quizás hubiera sido mejor contra torre a C1 simplificar, con caballo por D3, rey por D3, y bueno, en esta posición se podría haber jugado por ejemplo rey E7, a lo que puede seguir torre C7, B6 y torre HC1. Podría seguir torre HC8, y en esta posición las blancas podrían jugar simplemente rey E3. Y las blancas están mejor porque las negras no pueden eliminar la torre de C7. Si cambian torre por torre, y las blancas siempre mantienen la torre en la casilla C7 y quedan mejor. La otra opción, luego de caballo por D3, rey por D3, es no jugar rey E7, sino que jugar alfil C6, bloqueando la columna C. Podría seguir rey E3, rey D7, torre C3 para doblar las torres, torre HC8, se doblan las torres en la columna C, alfil B5 y H5. Y bueno, la idea sería mover el caballo y luego jugar F4 seguido de G5, y las blancas tendrían siempre mejor final, pero no es una ventaja decisiva. Bueno, contra torre a C1, Leco jugó H5, a lo que Kramnik juega torre HC1, perfecto, para dar vida a su torre a la torre H por la columna G. Sigo alfil C6, bloqueando la columna C, muy lógico, a lo que Kramnik jugó peón por peón. Fíjense, ahora se abre la columna G para dar juego a su torre. Caballo por H5 por parte de Leco, a lo que Kramnik jugó B4. B4, la idea es jugar B5 con idea de torre C7 en la siguiente. Sigo A6, la jugada muy lógica. Bueno, y ahora Kramnik hace otra jugada fuertísima, que es la jugada A4. Fíjense, con A4 se renueva la amenaza de B5 y torre C7. Y el tema táctico fundamental es que no se puede jugar alfil por A4. Si juega alfil por A4, sigue torre C7. Tocamos el peón de B7, así que hay que jugar alfil C6. Y ahora sigue caballo G5. ¿Se acuerdan lo que les dije antes? Cuando se avanzó el peón a H5, se debilitó la casilla G5. Entonces ahora las blancas aprovechan y juegan caballo G5. Amenazan caballo por F7, o sea, no hay otra que defender, a lo que seguiría caballo por F7 igual. Si torre por, sigue alfil G6. Y se amenaza la torre y se amenaza el caballo, y bueno, ventaja decisiva para las blancas. Así que luego de A4 no se puede tomar el peón, y las negras juegan rey D8. Rey D8 para defender la casilla C7 y que las blancas no puedan nunca introducir la torre en C7. Pero ¿cuál es el problema? Que se descuida el peón de F7 ahora. Entonces las blancas ahora inmediatamente caballo G5, tocando el peón de F7. Siguió alfil E8 y B5 por parte de Kramnik. Otra jugada muy fuerte.
Leico jugó caballo F4. Fíjense que si se juega peón por peón, sigue alfil por. Y las blancas están claramente mejor. Fíjense que se amenaza. Las negras no pueden jugar alfil por B5 porque seguiría caballo por F7 y darían doblete. Y por otro lado las blancas amenazan alfil por. Y si se toma de torre, cae el peón de F7 con caballo por F7. Y si se toma de rey, el rey deja de controlar la casilla C7 y las blancas van a jugar torre C7 y van a quedar prácticamente ganadas. Así que eso sería muy malo para las negras, cambiar en esta posición. Así que luego de B5 siguió caballo F4. Y ahora otra jugada fuertísima de Kramnik, que es la jugada B6. Con B6 se amenaza entrar por la columna C con torre C7, desde donde se presionaría al peón de F7, con el caballo de G5 y la torre en la séptima línea. Esto sería fuertísimo para las blancas. Así que obviamente nunca se puede jugar alfil por A4 porque sigue caballo por F7, jaque, ¿no? Jaque doble, comemos la torre en la próxima. Así que luego de B6, Leico jugó caballo por D3, rey por D3 y torre C8, tratando de simplificar y bueno, dar cierto alivio a la posición. Siguió torre por C8, torre por C8 y torre C1 jaque, dominando la columna abierta. Bueno, en esta posición Peter Leico jugó alfil C6, abandonando al peón de F7, pero fíjense que ya no hay opción. Si se juega rey B8, sigue torre C7. Y contra torre por H4, las blancas tienen dos formas de ganar esta posición. Una de ellas es jugando simplemente A5, sosteniendo al peón de B6, y las amenazas de mate en la octava prácticamente inmovilizan totalmente a las piezas negras. En esta posición, por ejemplo, se podría intentar torre H8 para defender el alfil de E8, a lo que seguiría simplemente caballo por F7. Alfil por, torre por, se amenaza torre por G7 y también se amenaza torre 7, tocando el peón de E6. Así que en esta posición las negras podrían intentar quizás G5, a lo que seguiría rey E2. Rey E2 con ideas de rey F3 y rey G4, tocando el peón de G5. Y si se juega G4, sigue simplemente torre E7, tocando el peón de 6 y también con ideas de rey E3, rey F4, tomando el peón de G4. Y no hay forma de defender el peón de 6. No se puede defender obviamente con torre H6 porque bueno, seguiría mate en una, ¿no? Así que esta posición sería ventaja decisiva para las blancas. Bueno, la otra opción, luego de rey B8, torre C7, torre H4, es no jugar A5, sino jugar torre 7, tocando el alfil de B5, a lo que podría seguir alfil por A4 y torre por F7. Se amenaza mate con torre H8, podría seguir jaque, rey E3, torre H8 para defender el mate en F8, a lo que seguiría caballo por E6. Y nuevamente hay ideas de F4, F5 y bueno, sacar el caballo y avanzar el peón E. Y la ventaja es decisiva para las blancas. Así que luego de torre C1 jaque, Leico jugó alfil C6, abandonando al peón F, a lo que siguió caballo por F7. Torre por H4, caballo de 6 jaque, rey de 8, torre G1, dando juego a la torre por la columna G. Bueno, en esta posición se podría jugar, las negras podrían hacer una jugada muy pasiva, que sería la jugada torre H7 para defender el peón, pero seguiría simplemente A5. Y las negras prácticamente no tienen jugadas. Pero bueno, en la partida Leico busca tener cierta actividad de piezas y juega torre H3 jaque, a lo que sigue rey E2 y luego torre 3. En esta variante por lo menos las negras activan su torre, a diferencia de cuando se jugaba la torre H7. Sigue torre por G7, torre por A4, amenazando aparentemente el peón de D4. Y en esta posición Kramnik hace una jugada muy fuerte, que es la jugada F4, abandonando al peón de D4. Fíjense, si se hubiera jugado torre por D4, sigue F5,
¿Cuál es la idea de F5? Abrir paso al peón E. Fíjense, si ahora se juega peón por peón, seguiría E6. E6 y no hay forma de parar E7. Fíjense, si las blancas juegan E7, el rey tiene que sí o sí ir a la segunda línea, a lo que seguiría peón 8 dama y damos jaque doble. Daríamos jaque con la dama y jaque con la torre de G7. Y el caballo de D6 defiende la dama de E8. Sería, bueno, obviamente las blancas ganan inmediatamente, así que no habría más opción que jugar la torre de 4 jaque. A lo que seguiría caballo por, peón por, y en esta posición las blancas juegan rey de 3. Y fíjense que las blancas no ganan por la ventaja material, por la calidad de ventaja, porque prácticamente las negras están bien en cuanto a material, sino las blancas están ganadas por la posición, la posición del rey negro, que está totalmente en una posición prácticamente de mate. Las blancas van a jugar rey de 4, rey de 5, rey de 6 y bueno, van a terminar dando mate con torre G8. No hay forma de parar las entradas del rey blanco. Así que eso sería perdedor para las torre por D4, F5, bueno, sería perdedor para las negras. Y en esta posición, por ejemplo, si en vez de peón por peón quisieran las negras defender, lo cual sería defender el peón D6, lo cual sería realmente muy malo, porque seguiría torre G8. Si el rey avanza, sigue F6, jaque mate, y bueno, y si el alfil se juega E8, bueno, las blancas pueden ganar simplemente con torre por E8 o incluso peón por peón. Siempre están en la próxima jugada, sí o sí cae el alfil. Así que luego de F4, Lecco jugó torre a 2 jaque, siguió rey F3, torre a 3, rey G4. Y ahora surgen nuevas ideas para las blancas, que es avanzar con su rey hasta la casilla F6. Torre de 3 tocando el peón de D4, a lo que Kramnik juega F5, jugado con mucha energía. Siempre la idea es dar vía libre al peón E, al eliminar al peón E de las negras. Siguió torre por D4 jaque, rey G5. Ahora las blancas amenazan peón por peón. O sea, si fuera el turno de las blancas, jugarían peón por peón y quedarían absolutamente ganadas. Así que hay que tomar, no hay otra. Nuevamente alfil de 7, como en la variante anterior, nos sirve por, torre jaque, ¿no? O sea, alfil de 8 sería única, y bueno, ahí se gana con torre por o incluso peón por peón. Y obviamente el rey no puede avanzar porque seguiría F6, mate. Así que no queda otra que tomar, peón por peón. Y ahora sigue rey F6. Con rey F6 se plantean dos amenazas. Una es jugar torre C7 creando una red de mate, y la otra jugar E6, bueno, y ganar con el avance del peón E. En esta posición Lecco jugó torre G4 buscando algún tipo de alivio, con la esperanza de que las blancas cambian torre por G4, pero obviamente las blancas no van a cambiar torres, sino que juegan torre C7. Y con torre C7 se plantean dos amenazas. Por un lado, avanzar el peón, y hay una amenaza más sutil, que es un jaque mate en unas pocas jugadas que las negras no lo vieron o ya directamente no tienen jugadas. En esta posición Lecco jugó torre H4, a lo que sigue caballo F7, y este es el mate que les voy a mostrar, que es un mate en 3 jugadas. Bueno, en esta posición Lecco abandonó la partida porque hay mate en 3. Caballo F7, hay que jugar única rey E8, sigue torre C8 jaque, rey de 7 única y torre de 8 jaque mate. Así que luego de caballo F7, Peter Lecco abandonó la partida y no pudo ser campeón mundial. Bueno, la verdad que es una partida brillante, espectacular, jugada con muchísima energía por parte de Vladimir Kramnik, y que lo que la hace realmente más extraordinaria es las circunstancias en las que se jugaron. Vladimir Kramnik tenía que ganar sí o sí para mantener su título mundial, y bueno, Lecco estuvo a medio punto de convertirse en campeón mundial, pero no pudo ante la fuerza del juego de Kramnik. Realmente una partida fantástica. Bueno, espero que les haya gustado la partida, y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.